Ya la autóctona que se ha liado en Santibáñez el Alto. Ahí viene otro. Todo el día el ejército dando vueltas, el Seprona y todo el mundo. Y mira la que se ha liado. Otro incendio hace como media hora. Corta la carretera de la Moeda. ¿De la Moeda? La han cortado, claro, y cortarán la de Santibáñez también. No, yo me puedo ir por... Mira, mira cómo arde allí el fuego, se ve por allí. Ahí, por Ventura, por Villabuena y Perales. ¿Dónde vas? Puse las llamas, Sí. Fíjate ahí. La que hay liado hoy aquí otra vez. En Santibáñez el Alto. Ahí sí que se están quemando cercados de ganado y naves. Hay un montón de naves. Hay ganado ahí. Hombre, ahí estaban todas las vacas. Las vacas las habrán sacado ya. Y las cabras de Foro están ahí detrás y las cabras de Chuchi están ahí detrás. Ya están cagaditos de miedo. Fíjate. Es que cuidado lo que está corriendo. No sabes lo que está corriendo ese fuego, madre Ovejas que mía. hay sueltas siempre por ahí. Hay unas ovejas sueltas todas las noches. Esas son de cabra pocha, sí. Las ovejas pochas, sí. De cabra pocha son. Tiene las ovejas abandonadas. Madre la que se ha liado en poco rato de Gales. Y el ejército dando vueltas todo el día y el Seprona y no cogen a nadie. Y venga incendios todos los días. Y están centrados en el Valle del Árrago, ¿eh? Están como para quemar todo el valle para arriba, ¿eh? Encima hoy hace aire que no veáis. Pero no hay pino. No hay pino ahí. Ahí no hay pina, ahí solo hay roble y mucho pasto. Mira qué humo negro sale, ¿eh? Sí. Esto ya tiene cosas chungas, ¿eh? Tanto fuego todos los días no puede ser. Si es que luego hay muy poco helicóptero, tienen que traer los aviones Sí, hay un rato que no ven. desde primera hora, no traen nada, tienen que traer los aviones desde primera hora, porque los helicópteros ahí ya no pueden hacer, por mucho que hagan, ya se ha extendido mucho ese fuego. No sé, ya yo creo que... Está tirado. Hay mucho viento. Para arriba, para abajo. Están cortadas las carreteras, no se puede acceder ahí. Pero escucha que en la ciudad salió abajo en la carretera, ¿eh? El fuego salió en la carretera abajo. Y ya se ha subido, está rodeando el pueblo de Santibáñez el Alto. Pues si parece como si hubiera fuego para aquí adelante también. Solo 3 helicópteros, es que ese otro helicóptero está arriba, el que coordina, se está grabando todo el rato un vídeo y dice dónde se tienen que poner toda la peña. Se escucha la sirena. Tú verás. La que se ha liado un poco rato. Pero como dice, también se está yendo para el pantano. Ah, yo no sé por qué lo dejan, pero que no sé por qué no vienen rápido antes que se extienda más grande, porque cuando son pequeños cuando los cogen, el otro día lo cogieron bien, los dos los han cogido bien, los han apagado rápido. Pero este es el más grande que se está liando. Y este es porque hace aire bastante hoy. Chicos, Vamos para la piscina. tened cuidado que está ardiendo para abajo todo y está la policía y nos dejan pasar. Vale. Venga. Pues venga. Está la carretera cortada y van a desalojar Santibáñez, verás. Porque Santibáñez, la carretera de Santibáñez sube ahí y se va a cortar y ese pueblo está justo arriba en el castillo. Que ya una noche se quemó todo y menuda se preparó ahí. Pobrecita esa gente.
Mira que decían que tenía que estar desbrozado todo eso y limpio. Cuando pasó otro incendio decían todos los políticos, hay que preparar este pueblo para que no se queme, hay que rozar alrededor. Pues mira, han pasado 3 o 4 años y sigue igual. No hacen nada, hacen que el día del incendio hay que hacer, pasa el incendio y se acabó. Madre mía. Sí, esto nos quieren eliminar todo, si se va a quemar todo. Mirad cómo está aquí el pasto, mirad. Aquí al lado del pueblo de mi pueblo, mirad en Torre, mirad. Cómo está el monte, llenecito aquí de pasto, aquí ahora mismo una colilla sale a arder que se mata. Madre, qué humo negro, tío. Si ya os he dicho que yo he sembrado 10 árboles y me han dicho que los tenía que arrancar y hacer el cambio de cultivo. Primero hacer los papeles y luego plantar los árboles, me han dicho. Que estoy ahora con los papeles que me tiraré, llevo ya un año y me tiraré otro. Y me decía el tío que arrancara los 12 árboles, esos que tengo ahí. Te digo, ¿pero cómo los voy a arrancar? Dice, sí, y encima una multa de 2.000 euros por plantar. 2 melocotoneros y 3 naranjos. Como no quieren que se haga nada, pues ahí tenéis el resultado. Ahora un dineral, esos helicópteros machacan un montón de dinero. 100.000 euros por depósito. Y todos los días aquí dando vueltas, que llevan toda la semana. Esto ya no tiene solución, Dagale. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, Dagale, me voy al ganado que ahí no podemos hacer nada nosotros. La otra casa. No, pues aquel cercado se ha librado la casa. Madre mía, Dagale la que se ha liado. Sí van a ayudar eso. Corbatinas, ahora se están quitando las corbatinas porque dice que hace calor, se tienen que aperguñar con ellas bien el pescuezo. Venga, Ey. hasta luego. Madre mía. Cada 3 años se quema todo para aquí. El jefe del servicio, el jefe de zona son los que tienen que ser, son los responsables de todo esto, son los que no dejan hacer nada. Eso tienen que coger a todos a declarar a los juzgados. Los forestales. No, el forestal no tiene culpa. Si el forestal te han que dar autorización para darte el papel en el acto, el tapa aquí el forestal dice, voy a cortar este pino, toma el papel, autorizado en el acto, no mandarlo a Mérida, a la corte. Tenemos que mandar los papeles a la corte de Mérida, donde están allí que ni se mueven. Ni se mueven en la corte. Así que fijaros. Ahora va el equipo de rescate para allá a rescatar las vacas. Ahora va el equipo de rescate a sacar las vacas de país. Madre mía. El equipo de rescate. Mira la que lía. Bueno, Dagales, os dejo. Que yo me tengo que ir al ganado que hacer unas cosas y que mañana voy a buscar las avireñas. Ahora va para allá los rescatadores que están en casa en el sofá y van para allá a hacer vídeos allí en directo.
Estamos aquí, todo solucionado. Yo es que me monto con el personal, macho. Un talonario en blanco para el pueblo. Mira, reúna la burra de mi padre. Los rescatadores van corriendo para allá ya a decir todo lo que están trabajando y todo lo que están ayudando al ganado y todo. Creo que esta está en la carretera. No, se ha metido entre... La carretera. Claro, se ha metido desde la carretera para allá. Nos vemos, Dagale. El corte en la carretera.